Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar pasteles de pistachos. Si eres un amante de los frutos secos, en especial los pistachos, estos pastelitos te van a encantar. Realmente delicioso. En el video de hoy vamos a realizar esta plancha de bizcocho de pistachos que, como podéis ver, es súper flexible y esponjosa. La crema pastelera y la crema muselina de pistachos. Así que quédate conmigo hasta el final y aprenderás bastantes recetas. Antes de empezar te tengo que decir que ya puedes activar los subtítulos automáticos. Como podéis ver, están en varios idiomas. Necesitamos 50 gramos de pistachos. Vamos a molerlo a velocidad 4 de 7. Lo haremos en intervalos de 30 segundos para que no se nos convierta en crema. Así se nos tiene que quedar. En el vaso de la batidora vamos a añadir 4 huevos y 125 gramos de azúcar. Colocamos el globo y vamos a batir por 1 minuto a velocidad media, que es 4 de 7. Pasado este tiempo vamos a subir a velocidad 5 y vamos a batir por 4 minutos más. Esta es la textura que tenemos que conseguir. Esto es conocido como punto letra. Eso significa que al hacer un dibujo o una letra, se nos tiene que quedar marcada sin que se nos baje. En un colador vamos a añadir 75 gramos de harina común, 18 gramos de maicena y una cucharadita de levadura química. Vamos a tamizar la mitad. Ahora vamos a mezclar con movimientos envolventes. Tenéis cuidado de no hacerlo deprisa para así no bajar nuestra masa. Ahora vamos a tamizar el restante. Y seguimos con nuestros movimientos envolventes. Si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas. Estaremos encantados de tenerte entre nosotros. No olvides de tocar la campanita y así sabrás cuando subo videos nuevos. Así es como nos tiene que quedar. Ahora añadiremos el pistacho molido y vamos a seguir moviéndolo poquito a poco. Ahora le vamos a añadir 30 mililitros de mantequilla derretida. Eso sí, no tiene que ser caliente, tiene que estar a temperatura ambiente. Mezclamos hasta integrarlo todo con movimientos envolventes. Esta es la textura ideal para que el bizcocho esté súper esponjoso. Vamos a añadir la masa a un tapiz de 33 por 33 por 1 centímetro de altura y la vamos a extender con mucho cuidado para que la masa no se nos baje. El enlace de donde he comprado el tapiz os lo voy a dejar en descripción. Voy a aprovechar a agradeceros a todos los que os habéis suscrito. Como podéis ver, ya somos más de 870 en este canal.
Os doy la gracia de todo corazón. Una vez alisada la masa, vamos a colocar el tapiz sobre la rejilla del horno. En el horno precalentado a 165 grados vamos a hornearlo por 16 minutos. La crema pastelera es un básico en el mundo de la repostería. Necesitamos 3 yemas de huevo. Vamos a separarlas una a una. En un bol amplio añadimos las yemas junto a 60 gramos de azúcar y lo mezclamos muy bien. Una vez llegado a este punto, añadiremos 25 gramos de maicena. Mezclamos hasta incorporarlo muy bien todo. Hasta conseguir esta textura. En un caso, vamos a añadir 250 mililitros de leche entera. Vamos a calentarla hasta que empiece a hervir. Ahora la vamos a añadir poquito a poco a la mezcla anterior y vamos removiendo hasta integrarla toda. La vamos a devolver al cazo anterior y la vamos a llevar al fuego hasta que empiece a espesar. Lo vamos a hacer a fuego bajo y removiendo constantemente. En este punto ya se va notando cómo empieza a espesar. Ahora sí, va teniendo una textura perfecta. La retiramos del fuego y la vamos a poner en un bol limpio para así evitar que siga cociéndose. Ahora le vamos a añadir 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a mezclar hasta integrarla. Nos tiene que quedar una cosa como esta. Mirad. Ahora le vamos a poner un film transparente y la vamos a llevar a la nevera por 2 horas. Ahora vamos a realizar la crema muselina de pistacho. Esta crema deriva de la crema pastelera. Es ideal tanto para rellenar pasteles como para decorar. Tiene una textura sedosa, es muy brillante y se marca muy bien. En un bol vamos a añadir 185 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. La vamos a ablandar con una espátula de silicona hasta tener una textura de pomada. Más o menos así. Vamos a destapar nuestra crema pastelera y la vamos a añadir al bol de la batidora.
Vamos a batir a velocidad 5 por 2 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, vamos a batir a velocidad 5 por otros 5 minutos y le vamos a añadir mantequilla poquito a poco. Si te va a pasar, como a mí, que se te pega en la pared del bol la mantequilla, solo tienes que levantar, raspar un poquito los laterales y seguir batiendo. Volvemos a batir por 2 minutos más a velocidad 5. Pasado un minuto, vamos a raspar un poquito las paredes del bol y seguiremos con el tiempo restante. Y listo. Así es como nos tiene que quedar. Mirad qué cremosidad. Está muy firme. Vamos a rellenar la manga pastelera y vamos a reservar un poquito para la boquilla 1M para hacer la decoración final. Vamos a ir con el montaje. Vamos a darle la vuelta a la plancha utilizando una bandeja. Este tapiz me gusta bastante. Lo he utilizado en varias recetas y la verdad que es mi preferido. Si estáis interesados, os dejo el link en la cajita de descripción. Vamos a recortar un poco los bordes. Vamos a dividir la plancha en 3 partes para así formar nuestros pastelitos. Yo hice los cortes a cada 10 centímetros. Y cortamos el restante también. Os quiero enseñar lo flexible que está esta plancha. Mirad, no se rompe. Y mirad también qué esponjosa se nos ha quedado. Esto es una maravilla. Mirad, yo lo utilizo tanto para pasteles en capas como para insertos y también lo utilizo para rollos. Yo voy a utilizar esta boquilla que me ayuda a tener la crema nivelada. Os voy a dejar el enlace también en la cajita de descripción. Yo la utilizo bastante para los rellenos. Si no la tenéis, no os preocupéis, lo podéis hacer tradicionalmente con una espátula. Es que nos queda súper liso y perfecto el relleno.
Colocamos la segunda capa con cuidado y seguimos con el relleno. Le colocamos la última capa encima y lo vamos a llevar al frigorífico por 1 hora. Pasado este tiempo, vamos a hacer un corte cada 5 centímetros. Con la boquilla 1M vamos a hacer estas decoraciones y le vamos a espolvorear trocitos de pistachos. Y este sería el resultado. Espero que os haya gustado. No olvidarse de suscribirse, darme un like y compartir. ¡Hasta la próxima!